Cuando eso se da, Dios respalda. Vamos a irnos a la Biblia. Vamos a hacerlo en el capítulo, vamos a trasladarlos rápidamente al capítulo número 27 del libro de Éxodo. Gloria al Señor. Vamos a leer el versículo número 20. Vamos a hablar, en este versículo se va a hablar de lo que es el aceite para las lámparas. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión y fuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. La razón de tomar este capítulo del Antiguo Testamento, como es el Éxodo 27, 20 en adelante, es para que tomemos la base para que podamos seguir hablando de los símbolos del Espíritu Santo. Hemos hablado de el símbolo del agua, hemos hablado del símbolo del fuego, hemos hablado del símbolo de la paloma y hemos dicho que el que Dios nos haya hablado o nos hable representando símbolos o representando al Espíritu Santo en símbolos que nosotros conocemos, de cosas que nosotros conocemos y de las cuales nos valemos, siempre hemos dicho que es para hacer más fácil y más sencilla la enseñanza y de esa manera tengamos una mejor comprensión de las cosas de Dios o cómo Dios se manifiesta en cada una de estas cosas o cómo cada una de estas cosas que he mencionado, como por ejemplo el agua, el fuego, el viento, la paloma, cómo Dios se identifica con estos asuntos o con estas cosas para que veamos nosotros en ello su naturaleza. En este momento vamos a continuar con lo que es el símbolo del aceite, el aceite símbolo del Espíritu Santo, vamos a decirlo de esa manera. Vemos que en estos versículos que hemos tomado de este capítulo aparece lo que es el aceite. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir, que Dios toma estos asuntos para enseñarnos el mensaje con mayor facilidad o para que podamos conocerlo nosotros a Él en estas cosas, viendo la importancia de lo que es el agua, que no se puede vivir sin ello,
lo importante que es el juego, la paloma, que lo que significa, decíamos, es el símbolo de la paz, y todas estas cosas, como también ahora el aceite. ¿Por qué Dios tiene que tomar estos elementos para expresar su persona en la Biblia a través de ello, para que le entendamos? Por ejemplo, el aceite acá aparece y vamos a ver para qué funcionaba el aceite. En primer lugar, en este caso, como leíamos, se usaba, hermanos, para, vamos a ver, para ungir personas. En el Antiguo Testamento vemos que siempre los siervos de Dios, por hablar de algunos, en el caso, bueno, de Aarón, fue ungido por Moisés con aceite. Esto tiene siempre un mensaje, tiene un sentido. También vemos cómo en el Antiguo Testamento se ungían no solo personas, como por ejemplo decíamos, Aarón fue ungido. Hablamos y hemos visto que también David fue ungido por el profeta Samuel. Le echó la redoma de aceite, y en este caso, bueno, David quedó ungido. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel 16:13. Elías ungió con este mismo elemento del aceite al profeta Eliseo. Vamos a ver eso en el primer libro de Reyes 19:15-16. Ahí tenemos por lo menos algunas referencias de el ungir con aceite. Pero no solo se ungía con aceite, hermanos, en este caso personas, sino que también en el capítulo, vamos a verlo, en el capítulo número 30, vamos a ver del 25 del libro de Éxodo 30, 25 al 29. Ahí leemos que en este libro de Éxodo se ungían no solo personas, sino que también se ungían muebles. En este caso se ve que le dice el Señor en el versículo, decíamos, número 30, vamos a leerlo. Decía ahí: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y en el versículo número 25 al 29 vamos a leer: y harás de ello, habla del aceite, cómo iba a ser el aceite de especies, de álamo, de asuntos aromáticos. En el verso número 23, de acacia, y sucesivamente. Y harás de ello el aceite al santuario, y el aceite de oliva un hin, y harás de ellos el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador. Será el aceite de la santa unción, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios y el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso
y el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Aquí está hablando las asignaciones para lo que se iba a ocupar el aceite. El aceite preparado con esas especies aromáticas, este aceite, aparte de que era para ungir a reyes, como a profetas, como a sacerdotes, también el aceite acá, de acuerdo a lo que leemos, también estaba destinado para ungir todos los muebles del tabernáculo, todo lo que llevaba dentro del tabernáculo, los lugares de los altares y sucesivamente. Ahora vamos a ver qué es lo que esto significaba, que es a lo que ya vamos. ¿Por qué ungir a personas? ¿Por qué ungir muebles? Y todo esto que estamos viendo, ¿por qué el Señor lleva a cabo este tipo de prácticas que, si no podemos nosotros como ir descifrando, por supuesto con la ayuda de Dios, vamos a perdernos de poder conocer o disfrutar de enseñanzas muy maravillosas, como en este caso del asunto del aceite. En primer lugar, el aceite, en este caso, ungir a alguien con aceite o algo con aceite, esto lo que significaba que era aquello apartado, o sí, era un asunto que indicaba que era santo para Dios. Fíjese cómo Dios maneja o va manejando lo que son estos asuntos, como el ungirlo, para que aquello que es ungido está ya consagrado para Dios, está apartado para Dios. Y cuando se habla consagrado o apartado, es santo, que es lo mismo. Pero también cuando hablamos de los hombres que fueron ungidos, también eran apartados no solo para Dios o para ser santos para Dios, sino que apartados para el servicio de Dios. La unción del aceite, esto era la señal de que ya eso le pertenecía a Dios. Ya eso estaba destinado para Dios. Ya esa persona o esos asuntos, como veíamos ahí, el caso de los muebles, eso lo que significaba era que ya no le pertenecían a otro. Ya tenía, como diríamos, el sello. Ya tenía la unción. Pero va más allá. Como decíamos, eran para también que esas personas o esos asuntos de mobiliario fueran estos para el servicio. Quiere decir que, fíjese en esto, que no es solo como a veces pudiera uno entender lo que significa el ser alguien para Dios. En este asunto no es
que, bueno, que Aarón decide ser, bueno, uno de los, o el primer sacerdote, donde iban a despegar todo el linaje de él como el sacerdocio de Israel. No es que Elías ungiera a Eliseo, como veíamos ahí, no era porque Eliseo, él quería ser de Dios y servir a Dios. No es porque, bueno, David se le antojó el ser alguien que iba a vivir para Dios o iba a servir a Dios, en ese apartar para Dios. Lo que vamos a ir viendo en este caso es que este asunto no es, como dice Pablo a los romanos, del que quiere ni del que corre. En primer lugar, este es un asunto muy determinado por Dios. Es algo que no es que yo me quise meter o que usted como creyente se quiso meter en esto. Cuando uno escucha esas, diríamos, enseñanzas o doctrinas que el hombre tiene esa capacidad de buscar a Dios, de insertarse dentro de los ámbitos espirituales, de acuerdo a esto que estoy tratando de enseñar, estamos viendo que no es así como a veces se dice o se escucha decir. No es así, este es un asunto de Dios. Por lo menos Aarón, digámoslo de esta manera, Aarón era un hermano de Moisés. Aarón, siendo el hermano de Moisés y además siendo un israelita, pues era alguien que estaba dentro de ese ámbito del pueblo de Dios, pero no podía Aarón, en primer lugar, el asignarse una posición de apartarse para Dios, a menos que Dios fuera el que lo apartara, y luego de que lo apartara, lo señalara con la unción del aceite. Es decir, no es Aarón, no es Eliseo, no es David, y ninguno de los que aparecen ahí ungidos para Dios, fue Dios el que los aparta. O más bien es Dios el que les pone el ojo, voy a decirlo de esta manera, el que los elige, vamos a usar esa palabra, el que los elige para una tarea, que en este caso sería, en el caso de Aarón, la tarea del sacerdocio. En el caso de David, para la tarea de lo que nosotros conocemos, que fue en la cual fungió David. Para la tarea para la cual fue llamado Eliseo. Dios los elige a ellos, pero para señalar que esas personas ya son elegidas de él, ahora los va a ungir, y eso significa que están consagrados para él. Y que están consagrados, no solo la consagración es un aspecto, sino que consagrados para el servicio de él. En esto aprendemos que no es como así de fácil, o como se dice que, bueno, yo quiero servirle a Dios, o yo quiero ser la iglesia del Señor, y ya me antojó porque allá afuera yo no puedo fungir, allá afuera no hay espacio, allá afuera ya fui, diríamos,
ya fui derrotado, ya fui sacado de escena porque no pude fungir dentro de la vida normal, así que me meto a la iglesia. Pero no es así. La iglesia y todo lo que compete la iglesia o compone la iglesia es un plan de Dios. Es Dios que a esa iglesia, como dice Pablo a los romanos, habla que Él nos conoció desde antes de la creación del mundo. Y nos conoció y nos apartó. Y a los que apartó, dice, a estos los santificó. Y luego, por último, luego de apartarlos, santificarlos, los va a glorificar. Pero en este sentido, Juan está diciendo en su capítulo número 1, verso 27, que nosotros tenemos la unción del Santo. Dicho de otra manera, aun cuando nosotros no habíamos nacido, ni esperanza de que hubiésemos o pudieras aparecer en esta tierra, imposible que lo pudiéramos lograr, porque esto dependía de Dios. Porque primero tuvimos que nacer en el corazón de Dios, y luego Dios iba a buscar un papá y una mamá para que usted y yo apareciéramos. Pero luego de que aparecimos, aquí aparecimos en el pecado, en el mundo de pecado, pero luego, como dice el mismo apóstol Juan, como decíamos en su primera carta 1:27, viene Dios y también a nosotros nos unge. Bueno, ahora tenemos la unción nosotros del Santo. Seguimos la misma línea de lo que es el aceite allá del tabernáculo. En este sentido, ahora nosotros estamos acá porque fue Dios el que, como ya mencioné desde antes, dice Efesios 1 en adelante, Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos su pueblo. Y ahí, como dice Juan, nos ungió con el mismo aceite. En esa idea debemos de saber, hermanos, que por un lado, cómo deberíamos nosotros de estar agradecidos con Dios, porque no es del que quiere ni del que corre. Quiere decir que cada uno de nosotros, al igual como en el pasado se ungían a los que ya Dios había elegido, y se ungían para que luego se desempeñaran en lo que era el servicio, en el caso de las personas, y en el caso de los muebles, para que se desempeñaran como objetos santos en el tabernáculo del Señor, servir como objeto santo. En esto entonces aprendemos que ya nosotros estamos dentro de esta gracia por su misericordia. Ya nosotros estamos, ya primero nos eligió desde antes de la creación del mundo, y luego Él nos puso su unción, que es el símbolo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, apartados para Él, para el servicio de Él. Ahora, vea usted y veamos algunas situaciones de lo que es el aceite. El aceite, hermanos, veamos qué es lo que evita, qué es lo
¿de qué manera es provechoso? El aceite, hermanos, evita lo que es el desgaste diríamos, de aquellas cosas que necesitan aceite. Por decir algo, las máquinas. No se puede definitivamente pensar que una sociedad pueda vivir sin el elemento del aceite. El aceite está en todos lados. Y como función del aceite, el aceite permite que las piezas digamos, de un motor no se desgasten, permite que no se rompan. El aceite también, que es el símbolo del Espíritu Santo, también es, hermanos, el que en el creyente evita lo que es el desgaste, evita que se rompan las piezas. Dicho de otra manera, si lo vemos ya en este campo espiritual y viendo al Espíritu Santo como símbolo del aceite, vamos a ir viendo nosotros que, al igual como puse el ejemplo de que el aceite natural logra que las piezas no se desgasten, que las piezas de algo puedan funcionar con precisión, pero que también esas piezas no se rompan. Por ejemplo, si no le echamos aceite al motor del carro, el motor se funde. Entonces ahí vemos nosotros la importancia del aceite, pero eso, por supuesto, es trasladado a lo que es la vida espiritual. El Espíritu Santo, al simbolizar el aceite en el creyente, engrasa su vida. Hermanos, permite que el creyente pueda desenvolverse de una manera apropiada. Por eso es que no puede haber una iglesia, ni tampoco puede haber un creyente sin la unción. Es obvio que cada uno de los que estamos ya dentro de la iglesia, ya tenemos la unción. Como dice Juan, ya tenemos la unción del Santo. También veamos que el candelero daba luz, fíjese bien, daba luz en Éxodo 8:1 al 3, habla de que la lámpara solo podía dar luz con el aceite. En ese texto habla de que el aceite irradiaba la luz de la lámpara. Fíjese que todo el tabernáculo, todo lo que era esa parte santa del templo, esa parte no se iluminaba de otra manera sino con las lámparas que estaban ahí. Pero esas lámparas no podían funcionar o no podían dar luz si previo no tenían el elemento del aceite. Entonces el aceite, vemos acá que ardía en las lámparas. Y es similar, y es claro que así es, hermanos, igual la manera de lo que el Espíritu Santo puede o hace, más bien no es que puede hacer, sino que hace en la vida de un creyente. No puede haber un creyente, o diríamos, no podría un creyente estar inactivo, porque se supone que en primer lugar tiene la unción,
Y en segundo lugar, hace las funciones de la lámpara, y el Espíritu Santo hace las funciones del aceite. Y no puede entonces en ese sentido haber una iglesia que no alumbre. El Señor dijo en Mateo 5: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿en qué base el Señor le dijo a la iglesia: vosotros sois la luz del mundo? En la base de que ya eran ellos, los discípulos, ya estaban dentro de la unción del Espíritu Santo. Y por supuesto ellos de esa manera, como lámparas, ellos podían dar luz. Y no solo dar luz, sino que las lámparas del templo ardían. Y eran los instrumentos que se ocupaban para alumbrar todo lo que era el tabernáculo o el templo de Dios. Entonces el creyente, como dice Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Eso somos nosotros, dado de que ya tenemos, ya Dios nos eligió, ya Dios nos ungió, ya ahora somos esas lámparas que dice Mateo no se puede poner debajo del almud o debajo de la cama o debajo de algo, sino dice que tiene que ponerse en la sala, sino tiene que ponerse en lo alto para que dé luz. En este sentido, eso somos nosotros. Eso es la iglesia. Somos esa lámpara donde el Espíritu Santo, haciendo la función del aceite en nosotros, arroja luz, hermanos. Y aparte de que podemos dar luz, a través de esa luz nosotros, usted y yo, fíjese bien, si yo preguntara, o voy a hacerlo, voy a preguntarlo, ¿cuántos logramos comprender en que sea un 5% de las escrituras? ¿Cuántos de nosotros? Todos nosotros tenemos no una Biblia, sino varias Biblias a veces, pero algunos son más como dados para, dice, yo voy a estudiar la Biblia, yo voy a leer libro por libro, y en tal tiempo yo voy a leer toda la Biblia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros, aun cuando hemos logrado leer una o más veces la palabra del Señor, o constantemente estamos leyendo algunos capítulos, algunos versículos? Yo preguntaría, si nos calificaran, pudiéramos nosotros como sacar una nota de un 50% de lo que presumimos hemos leído y dado al tiempo que tenemos de leer y de ser cristianos. Pensemos, nos darían esa calificación de 50. Hermanos, me atrevo a decir que no nos darían mucho. En los mejores casos nos darían quizás un 5%. Porque fíjense que aun cuando hay personas que se les llama estudiosos de la palabra, hay personas que se les llama así, los estudiosos de las Santas Escrituras, no pueden como decir esto es de acuerdo a lo que yo entiendo, esta es la verdad.
esta interpretación es la verdad. Muchas veces esa es la verdad, pero siempre, hermanos, estamos arañando, siempre estamos medio entendiendo si es en este caso la palabra, pero es, por supuesto, porque necesitamos funcionar como personas que hemos llegado a ser, dada la misericordia del Señor, esas lámparas. La lámpara no solo, hermanos, no solo ese aceite que está en ella, no solo esa lámpara puede dar luz y puede alumbrar, sino que esa lámpara del aceite del Espíritu Santo que está en nosotros, esa lámpara nos permite conocer mejor su palabra, porque esa lámpara, esa luz que da ese aceite, esa lámpara nos permite, hermanos, ir entendiendo, ir comprendiendo. Damos un amén. Nos permite, hermanos, ir descifrando, porque esta Biblia se necesita, hermanos, el aceite de la lámpara de Dios para poder ir entendiendo un poco. Es imposible que la gente que en su lámpara carece de aceite y por ende esa lámpara no da luz, carece del aceite del Espíritu Santo y no hay luz, es imposible. Por lo general, la gente, los que nos congregamos en las iglesias, apenas lo que recibimos es lo que nos enseñan en los púlpitos. Pero, y pudiera ser que seamos nosotros estudiosos de la palabra, pero nos quedamos igual. Porque solo la lámpara que tiene el aceite del Espíritu Santo, que es ese símbolo que representa el aceite, es el único que también nos puede iluminar, entender. Nosotros podemos estar toda una vida. Yo escuché a un pastor que él presumía, y era así, pues, que conocía la Biblia de memoria. Él ya falleció. Pero observando a ese hermano que realmente tiene de veras la Biblia en la cabeza, pero sus enseñanzas están carentes del contexto. O sea que los versículos que lo sabe, los aplica, pero ¿cómo es que solo yo no digo que no tuviera el hermano lo que es la luz del Espíritu Santo? Yo me refiero que acá necesitamos no solo la luz del Espíritu Santo, sino necesitamos, como lámparas, hermanos, necesitamos suplicarle al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo, humillarnos delante del Espíritu Santo y no pretender para que eso vaya coadyuvando a una mejor comprensión de la palabra. O sea que la Biblia es tremendamente compleja el poder estudiarla. Se puede tirar la gente toda la vida y siempre estará dando luces, siempre se estará sacando perlas de la palabra. Pero eso no será posible si nuestra lámpara no está siendo abastecida con el aceite del Espíritu Santo. Amén. Es imposible que se pueda
Por otro lado, podemos nosotros, hermanos, conocer a través de esa luz, de esa lámpara, podemos conocer las riquezas espirituales. Porque nosotros podemos hablar de la vida cristiana. Y la vida cristiana pues tiene las bendiciones que nosotros de alguna manera comprendemos. Pero la vida, es decir, yo lo nombro de esta manera, el Evangelio de la Gracia tiene riquezas. Hay riquezas que solo a través de la luz que genera la lámpara con el aceite del Espíritu Santo es que nosotros vamos a conocer profundidades de los aspectos de la gracia. Es la única manera, metidos ahí, vamos a comprender, hermanos, escatología, vamos a comprender misterios, vamos a comprender de qué manera opera, hermanos, el Espíritu Santo en la iglesia. Pero necesitamos que nuestras lámparas tengan el aceite del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, la unción del Señor. Es por esa luz que también podemos, hermanos, se nos revela el mundo espiritual. Por ejemplo, cuando Pablo, yo voy finalizando, cuando Pablo se encuentra con aquel brujo allá en aquella isla donde Pablo llega, hermanos, y predica la palabra, y luego aparece el brujo. Dice que Pablo, por el Espíritu, pudo detectar en ese lugar de Chipre, pudo detectar al brujo. La luz que da la lámpara o el aceite que está en la lámpara, pudo ver Pablo y le dijo: Elimas, queda ciego, hijo del diablo. Y le cayeron escamas y quedó ciego el brujo. Cuando Pablo estaba en Filipo, ¿quién podía detectar aquella esclava adivina que tenía aquel hombre de ahí, de esa ciudad? Dice que Pablo iba constantemente al río a predicar, y era una de las miembros de los que se congregaban ahí en el río con Pablo. Era una persona que podía dar la apariencia de que era lo más espiritual, digamos. Pero que es luego que le dijo una palabra a Pablo: ustedes son verdaderos siervos de Dios, le dijo la muchacha esta hermanita de ahí, de ese lugar, de esa iglesia. Y luego Pablo detectó por el Espíritu que estaba poseída. No es fácil. Por eso es que le digo que la iglesia, o nosotros como iglesia, no podemos desarrollarnos en esta vida sin el aceite del Espíritu Santo. O dicho de otra manera, sin la manifestación del Espíritu Santo, que simboliza el aceite, que sirve para lubricar, que sirve para que las piezas no se dañen, que sirve para dar luz, que sirve para poder comprender las cosas espirituales, para poder discernir la palabra de Dios, para poder conocer quién es aquel que lisonjea. Y dice que Pablo a esta muchacha ordenó, dada la luz. Claro, Pablo andaba llena su lámpara
de aceite. La lámpara estaba llena de aceite. Y por eso es que el diablo no podía hacer de la suya. Estaba llena de aceite. Entonces ese aceite le permitió poder conocer lo oscuro, poder conocer el mundo espiritual. Y esa es la razón por la cual Pablo le dice: espíritu, sal de ella. Y de inmediato la muchacha quedó libre. Y eso fue lo que le acarrió la carceleada a Pablo y la azotada, porque luego el dueño de la muchacha, porque ella tenía dueño, la muchacha, es decir, estaba siendo explotada por un vivo. Se le acabó el negocio. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se puede eso? ¿Cómo se logra eso? Que se oiga un amén, iglesia. Por esa luz podemos ver, conocer los espíritus diabólicos. Por esa luz podemos conocer los secretos de Dios. Por esa luz, hermanos, que genera en esa lámpara el aceite, que es el Espíritu Santo, es la única manera como nosotros podemos desarrollarnos como iglesia. El aceite, como dije hace un momento, es necesario en la conservación de la vida. No podemos vivir sin aceite. Y eso lo que estoy diciendo es: no podemos vivir sin la unción o sin el aceite, que es lo mismo del Espíritu Santo. En este caso, hermanos, cuando no le ponemos atención a estos símbolos, cuando pasamos desapercibidos estos símbolos, como en este caso el símbolo de lo que es el aceite, entonces nosotros decimos: bueno, ahí está el aceite, allá el Señor mandó a que se elaborara el aceite con especies aromáticas, y era un aceite que echaba olor y que era para el ungimiento tanto de los muebles como de las personas. Pero eso indicaba que esa persona era apartada para Dios, porque ya tenía la unción. Eso indicaba que esa persona no solo era apartada para Dios, sino para el servicio de Dios. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede, por ejemplo, en este tiempo? ¿Por qué hay creyentes que nos pasa, voy a involucrarme, que nos pasa la misma situación de aquel valle de huesos secos que ve Ezequiel? Eso tiene sentido. ¿Por qué a nosotros, voy a decirlo de esa manera, por qué la iglesia o muchos de la iglesia no brillamos? ¿Por qué muchos de la iglesia nos quedamos enanos en cualquier campo? ¿Por qué muchos de la iglesia no avanzamos? ¿Por qué muchos de la iglesia, en lugar de brillar, lo que sucede es lo contrario? Porque siempre hemos, y más que todo, hermanos, en este tiempo, que es un tiempo muy de calamidades en el campo espiritual, el problema es que sobre todo esta iglesia de este tiempo es una iglesia que se asimila a ese campo de huesos secos. Por eso hay dentro de la iglesia personas que no pasan de ahí. Hay personas que se envejecen, los enterramos, les hacemos su culto, y no hay que pueda decir el que predica: mire, este hombre brilló,
esta mujer brilló. Sencillamente nos limitamos o nos hemos limitado a hacer las ceremonias nada más. ¿Cómo sería, por decir algo, el entierro del apóstol Pablo? Si hubiese tenido un entierro. ¿Cómo sería el entierro de Juan, el teólogo, que es el Evangelio de Juan? ¿Cómo sería el entierro de Pedro, si lo hubieran enterrado, la iglesia? ¿Cómo sería? Hubiese sido un entierro de lágrimas, un entierro de cada uno de esos hombres donde hubiesen sobrado palabras para decir tremendo. Por eso es que por Pedro estaba orando la iglesia, porque ya habían matado a Jacobo y la gente no quería quedarse sin esa lámpara. La iglesia no quería quedarse huérfano sin ese apóstol que ardía como antorcha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir a la búsqueda de lo que es la unción del Espíritu. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo que es el aceite del Espíritu Santo. Hay lámparas nuestras que ya no tienen nada de aceite, y por eso es que lamentablemente, como decía por allá un dicho, que estas vaquitas, decían, estas vaquitas no dan leche. Estas vacas dan lástima. No dan leche. Lo que dan es lástima. A veces estamos lástima como iglesia, porque lo que más prevalece en nosotros es, verdad, es las actitudes que no tienen nada que ver con la vida de un creyente, pero es la falta de la unción del aceite. O sea que, por decir, yo lo voy a decir de esta manera, siempre hagamos corte, como dicen los contadores. Por lo menos ahorita estamos para menos de 3 meses para que termine el año. Empecemos por acá. ¿Cuántas almas nos hemos ganado? Empezando desde allá. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Seguimos por acá. Estamos hablando de casi 10 meses ya. Sigamos por acá. ¿Tiene usted algún reporte de cuántas almas, a cuántos usted se ha ganado? ¿Cuántos demonios, a cuántos endemoniados ha liberado? ¿Tiene usted alguna idea cuántos hemos resucitado a través de las oraciones? Y eso lo asociamos nosotros como que de esa manera es el desarrollo de la iglesia. No. El desarrollo de la iglesia. Se dice que, hermanos, Juan el Bautista, cuando salía ese hombre a predicar la palabra, dice que caían incluso los fariseos y le decían: Juan, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, les decía Juan. Y venían los soldados: maestro Juan, ¿qué hacemos, maestro Juan? Confórmense con su salario y dejen de extorsionar. Pero ¿cuál era?
Es que ese hombre era una antorcha prendida. Hermanos, se le caían los demonios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que esa lámpara de Juan estaba llena del poder, de la unción del Espíritu Santo. Así que veamos nuestro trasfondo espiritual. El tiempo avanza. ¿Para qué son estos estudios? Para que nosotros reaccionemos, hermano. Es increíble que muchos de nosotros no hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es increíble. ¿Y eso qué significa? Que en ese caso estaríamos en las similitudes de aquel inmenso valle de los huesos secos. ¿Qué fue lo que necesitaron los huesos secos? Vino el Señor, le dijo: hijo de hombre, profetiza a esos huesos secos. Y luego que dio la palabra, el profeta Ezequiel dice que empezó un gran sonido de huesos pegando, que eran como matracas, pegando un hueso con el otro. Era un gran estruendo de los huesos. Era un gran campo lleno de huesos. Y luego le dijo el Señor: profetiza. El Espíritu Santo sobre ellos, y cayó el Espíritu Santo y se levantaron, entraron en tendones y se levantó y se formó un tremendo ejército. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Y este mensaje no es, por supuesto, tanto local. Este mensaje es para todos, para toda la iglesia a cual el Señor le dice: estoy yo a las puertas y toco. Si me abres. Lo que está diciendo esa porción es que la iglesia ha sacado al Espíritu Santo. Lo tiene afuera y el Espíritu Santo ahí anda buscando cabida en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo anda a decir: pidan que yo los quiero bautizar. Pidan que yo quiero ser el aceite en sus vidas como lámpara. Pídanme. Estoy a las puertas y llamo. Y dice: si me abres, entraré. Hay que abrirle. El Espíritu Santo no va a violentar puertas, aun cuando Él es poderoso. Yo les he contado muchas veces que una de mis metas cuando yo llegué a Cristo era que me bautizara el Espíritu Santo. Que me bautizara el Espíritu Santo. Esa fue una de mis prioridades. Y no quité el dedo para pedir: bautízame. Yo quiero tu bautismo. No me fue fácil. Pero ahí estaba la promesa. Y la promesa no es para una sola persona, es para toda la iglesia. No podemos, hermanos, seguirnos envejeciendo y terminándonos de morir sin la unción o